noches, acá estamos, acá. Muy bien, bienvenidos todos a 678, sí, es viernes y esto es 678, no piense que se está confundido, tampoco estamos confundidos, estamos acá, sabemos por qué. Señor Moca, muy buenas noches, señora García. ¿Cómo va? ¿Banca eso todavía? Estamos ahí en cualquier momento. Estamos en la semana 63. Sí. Señora, ¿cómo andan de Beiras? ¿Qué Bien. dice? ¿Varones? Muy buenas noches. Hoy nos visita el señor Darío Gaño, que es economista de la UBA, lo podemos encontrar en el diario BAE, escribiendo ahí sus notas, columnista económico de Nacional Rock, hace economía política con el señor Navarro en C5N, también escribe en la revista Crisis y seguramente en muchos otros lugares. Gracias, Gaño, por estar acá. Por favor, gracias por invitarme. Bueno, primera vez en la televisión pública, así que esperemos que la pase bien. Vamos ahora al primero de nuestros informes, la primera de las operaciones que vamos a tratar hoy, la primera de estos días, que es la operación esta que decía que los importadores iban a tener que comprar dólar contado con liqui. A verla cómo fue. Las operaciones desestabilizadoras de los buitres de allá cuentan con el apoyo de los buitres de acá. Siguen apareciendo las diarias operaciones de los buitres para intentar generar miedo en la sociedad. Esto ocurre en un contexto electoral no muy favorable para sus deseos, porque Singer y compañía ya dijeron que sus opciones pasan por candidatos más amigables para con ellos, y hasta las encuestas masistas dan cuenta del porcentaje de aprobación que tiene Cristina. ¿A quiénes votarían los fondos buitre en las elecciones del año 2015? En una nueva proclama realizada en su web, la American Task Force Argentina, el grupo de lobby de los holdouts, caracterizó a Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa como los mejores candidatos. En el diario Clarín, el 12 de septiembre, por Julio Blanc. Un dato sugestivo para anotar. Ese sondeo hecho para Massa revela que el 38% de los encuestados mantendría su apoyo al gobierno de Cristina. Las encuestas es el espacio del Frente para la Victoria tiene 33 puntos de piso, más allá de las circunstancias socioeconómicas. Vaya el candidato. El espacio mide 33 puntos de piso, lo porro. Ese es el punto de inicio, eso lo transforma en primer minoría. Cristina es la figura hoy con más volumen electoral de la Argentina. Si fuera ella candidata, no puede. Esta elección está resuelta. Estoy diciendo una hipótesis. Pero qué miedo que tienen. Digo, apenas Cristina puede ser. No puedo ser. Pero déjame terminar. Darío, para que la gente que no compra dólares o la gente que no compramos dólares con liqui, sin liqui, ¿qué diferencia hay entre el dólar ese que te vende el central para importar y este otro que parece que sale de la bolsa con liqui? A ver, el contado con liqui es cuando una empresa que tiene una cuenta afuera compra títulos, acciones, bonos, lo que sea, en el país y las vende, las compra en bonos, las vende en el exterior con dólares físicos y se los guarda en las cuentas de afuera. Esa es una forma que tienen las empresas de hacerse de dólares a un precio mayor al oficial. Hay una realidad que estuvo pasando el lunes y martes, y es que es verdad que hay dos bancos nacionales que estuvieron haciendo andar esta noticia, ¿no? De la de que había que necesitar contado con liqui para poder importar, y se lo decían a un grupo de empresarios, vamos a decirle minoritarios en el sector productivo. Y digamos, quédense con esto de minoritarios porque ahora vuelvo con eso. Hoy, en este año faltan dólares, hay escasez de dólares en el país, todos sabemos eso. Y Argentina por ahí a lo que está tratando de hacer es industrializar el país, lo que está tratando hace un par de años. No hay nada más difícil en la economía que industrializar un país desde cero. Realmente es algo muy complicado. Hace un par de años se hizo cerrando por ahí las fronteras a las importaciones a grosso modo. Y para industrializar, una de las teorías y demás que hay es, bueno, elegís un par de sectores para tratar de que sean competitivos, no lo hagas con toda la economía. Eso en un primer momento no se hizo. En un primer momento dijeron, bueno, toda la industria puede llegar a ser competitiva, vamos a por ello. La Argentina puso muchos dólares, mucha plata, para ver qué industrias podían ir en ese camino. Y ahora tiene un mecanismo que se llaman DEJAI, que son las autorizaciones que tienen las empresas para importar, y hoy es parte de la negociación que tiene el gobierno con las compañías, con las empresas. Y a grosso modo se puede decir que el gobierno está tratando de elegir cuáles son las empresas que son más competitivas, merecedoras de
de esos dólares que escasean para importar, y hay algunas que no, algunas que por ahí generan menos empleo, que todavía no están preparadas para seguir teniendo esa cobertura del Estado. Digamos, habría en este momento se estaría redireccionando los esfuerzos para ver qué parte de la industria se va a fortalecer. Es la intención, fue siempre la intención del equipo económico que agarró a partir de noviembre del año pasado, pero es muy difícil. Aparte es muy difícil admitirlo, porque vos estás diciendo a quiénes no les vas a dar y quiénes sí les vas a dar. Obviamente ahí hay algunos que se sienten marginados y que fueron los que empezaron con los bancos a ver cómo se hacían de dólares. En el gobierno dijeron, bueno, los que no tienen dólares, los que no tienen, perdón, estos permisos de importación, vengan, negocien, vean cómo podemos ser competitivos, no suban los precios, son algunos de las negociaciones, de los requisitos que se les puso, no excedan los precios, siéntense a hablar con toda la cadena de valor dentro del país, y entre todas esas cosas, lo que les pasó a muchos que empezaron a decir, no querer esos requisitos y a pedir dólares y a generar por ahí esto con los bancos. Pero hubo Pero lo de los bancos, ¿vos decís que es una gauchada a un sector de la industria o es un curro, volar todo? A ver, es mentira que el Banco Central les pidió, tenían esto arreglado. Hubo bancos que dijeron, sí, el Banco Central nos dijeron que... ¿Qué bancos son? ¿Se puede saber? Y hay uno que es nacional, de un empresario muy conocido. No nos están ayudando en nada. No están ayudando, están generando por ahí esa vuelta. Y sí, obviamente, presionando la devaluación. Hay una expectativa de devaluación fuerte, presionada por algunos grupos que les interesa, obviamente, a todo. Siempre se supo que hay algunos que les interesa que se evalúe y por lo general a los trabajadores no les gusta. Les hace muy mal a los bolsillos. No les gusta dejar de ser un trabajador. No les gusta dejar de perder salario real y demás. Hay una expectativa de evaluación muy importante y esta rueda lo que hace, obviamente, como decía Agustín Datelis en este programa, es una especie de profecía autocumplida. Pero esto de contado con liqui, que es algo tan técnico, porque obviamente, como decías vos, por ahí la gente en la casa no sabe lo que es un contado con liqui, lo que genera es que se reúnan empresarios que empiezan a criticar al gobierno y demás, y que digan, obviamente, si yo tengo que tener un dólar a 15 pesos, voy a subir los precios. Obviamente, porque ¿quién va a querer comprar insumos a 15 pesos para exportar a 8? Sería una locura. En eso sí tienen razón, pero tienen razón, digamos, en este ciclo que estaba basado realmente en algo que no se estaba dando, que empezó como un requisito que pidieron los bancos, pero que no se estaba dando, aunque sea en el día a día. A ver, Nora, ¿qué querías? No, bueno, la verdad que lo que uno se pregunta, la pregunta obvia es, bueno, ¿quiénes son esos dos bancos nacionales que operan de esta manera? Porque es obvio que presionan para una devaluación que, si uno lo mira desde el sentido común, no como economista, va a decir, la devaluación a los importadores no beneficia. ¿Cómo? La devaluación a los importadores no los beneficia. No, claro, ¿no? A los exportadores. Beneficia a los exportadores, sí. Y tampoco beneficia al trabajador. No. Digamos, ¿quiénes son los grandes beneficiarios de una devaluación a primera vista? Los exportadores. ¿Quiénes son los exportadores acá? El sector agropecuario, mayoritariamente. Bueno, los bancos ganaron mucha plata, muchísima plata este año con la devaluación también. Este año ganaron mucha plata porque tenían posiciones en dólares que las fueron vendiendo y ganando mucha plata en eso también. Pero claro, en eso está muy bueno lo que señalas. Los exportadores, los que tienen, tienen los bienes, les conviene una evaluación, obviamente. Se habla de los ojeros, se decía que se encanutaban los autos y hay productos en los que pasa lo mismo. Lo que pasa es que además estas maniobras claramente especulativas, porque digamos, si estamos hablando de prácticamente, decíamos recién, es como legalizar el dólar ilegal, ¿no? Hacer ese planteo de importar dólar con líquido, pero además en las expectativas... a pesar de que no le favorece una devaluación, sí puede generar una suba de precios irreal, ¿no? Con la excusa de que hay un dólar que tienen que importar con un dólar a 15. Sin lugar a dudas, una aclaración, el contado con liqui no es ilegal, pero el blue, informal, paralelo, como le quieran decir... En las expectativas, en el mercado de las expectativas. Claro, o sea, no es el dólar de los importadores, eso sí. Y hay algo que en el gobierno por ahí no están admitiendo en el micrófono, pero sí dicen, el Ministerio de Economía mira mucho lo que es el dólar blue, el informal, y le interesa lo que va a pasar con eso, obviamente, porque eso sí repercute y aceptan que repercuten los precios porque tienes empresarios que tienen una expectativa y que de devaluación y que muchas veces usan este dólar, este precio para negociar empresas grandes con las chicas. Obviamente los ojeros, miren lo que está pasando ahora, los ojeros tienen una soja a futuro. ¿Qué es soja a futuro? Cuando la expectativa de vender la soja está un poco más bajo, la soja está cayendo. Sí. Sin embargo, como ellos presionan obviamente por una devaluación y esperan una devaluación, siguen sin liquidar la soja. Entonces, en economía saben que este numerito del dólar blue
Y juega mucho, digamos, más allá de que sea un mercado marginal, que no se mueve mucho, no hay muchos compradores, pero juega. Darío, a lo mejor podés responder esta pregunta básica. Estoy pensando, ¿qué diría yo si estuviera en mi casa escuchándote? Y a lo mejor tenés la respuesta. Si realmente hubiera una devaluación, hagamos esa hipótesis ingrata o desagradable, inapropiada, no autoprofética. Si hubiera una devaluación, si se restringiera, hubiera una depresión económica, los trabajadores no tuvieran para comprar, para consumir, evidentemente, aparte de perjudicarse los trabajadores, las empresas producirían muchísimo menos bienes. ¿Cuál es el beneficio de esa empresa frente a un país reducido en el consumo? Bueno, a ver, eso es una buena ¿Se entendió pregunta. lo que dije? En realidad, Porque- sí. A ver, a largo plazo, obviamente tendrías un país con menos consumo y demás. Lo que querrían por ahí estas empresas serían tener un salario más bajo. Sí, y desempleo. Desempleo, sí, pero por ahí lo que querrían tener es un salario más bajo, lo que se llama un salario más competitivo. Lamentablemente se le dice más competitivo un salario más bajo y eso te hace poder vender afuera. ¿Qué pasa? No sé, en los centros asiáticos de textiles tienen un salario casi esclavo, pero pueden exportar al resto del mundo, entonces ahí tenés empresarios que tienen una moneda muy depreciada además y pueden exportar. Se entiende que el salario del trabajador sea muy malo, pero con un dólar competitivo a nivel internacional, porque vos tenés un producto donde le pagas muy poco en comparación con otros países a quien lo produce, pero después cuando lo vendes al exterior te conviene porque tenés una Eso favorece a evaluación. las grandes empresas, las pequeñas empresas se funden. Obviamente, directamente, sí, claro. eso favorece a las grandes empresas. Más concentración económica, etcétera. Claro, que también... La década del 90, ¿no? También. Sí, pero también han sido, a ver, en estos años las grandes empresas también les fue muy bien. claro. En general, la diferencia con la década del 90 es que las pequeñas empresas pudieron seguir trabajando y demás. Pero hubo una concentración importante, tuviste hay un momento en la Secretaría de Comercio que lo que decía es, bueno, yo prefiero tener, para poder contener la inflación y para poder contener las críticas, un núcleo de empresarios con los que yo hablar, en la gestión anterior, y eso favoreció un poco la concentración, pero mientras tanto iban acompañando las pymes. Pero ahí tenés un problema grande que es lo que es la informalidad. Hoy tenés un 30% de trabajo informal y eso lo que hace es que haya muchos trabajadores donde una devaluación les pegaría muchísimo más, porque ahí es más difícil el tema de las paritarias y demás, y eso sí, y también complicaría a las pymes. Entonces realmente una devaluación a veces no se tiene en cuenta cuáles serían los grosos problemas de una devaluación y es feo, es complicado que se apunte tanto a que la haya, más allá de que obviamente con una inflación el dólar siempre a veces queda medio trazado y por eso esa es otra pregunta que se tiene que hacer al que piensa, ¿cómo ahorro yo si tengo inflación? Salvo en el último año, el dólar real, es decir, contra la inflación, no fue siempre la mejor inversión. Porque había otras inversiones que uno podía ir viendo si siempre que estamos hablando de los que están bancarizados. Claro, en el último año tuviste una devaluación. Entonces ahí sí la gente volvió a pensar, bueno, es esta la forma de ahorrar. Por eso ahí tiene que trabajar el gobierno y lo piensa hacer y demás. Esto de ahora 12, que es el plan que salió el gobierno de 12 cuotas, fue una ardua negociación del gobierno con los bancos y por eso tiene que volver a negociar el gobierno con los bancos para que haya una forma de que los trabajadores ahorren y no pierdan ahí con la inflación y no piensen tanto todo el tiempo en el dólar, más allá de que los trabajadores en sus casas no tienen la culpa de la devaluación, sino que son las empresas grandes, por eso eso es una negociación aparte de día a día que tiene que tener el gobierno con las empresas. A ver, Moca. Sí, no, yo también me parece que todos somos conscientes de que hay una maniobra de desestabilización económica que apunta a la política, que no se queda solamente en mayores márgenes de ganancias, sino en quitarle sustento de apoyo al gobierno. Ayer hablábamos, decía Dante, y generalmente lo decimos siempre, hay un mundo muy reducido y muy concentrado que no quiere solamente un cambio de gobierno, sino que quiere una situación de shock, que le permita aplicar planes que de otra manera no serían digeribles. La pregunta mía, no sé si vos tenés una opinión sobre eso, ¿cuáles serían, si vos tuvieras que aconsejar, digamos, que frente a esta combinación de ola de rumores con dificultades relativas y reales, digamos,
¿Dónde harías el centro, digamos? El tema de los precios cuidados podría ser una nueva negociación sobre los precios cuidados. ¿Qué otras cosas, qué otros instrumentos, qué otras herramientas verías vos? Entre el gobierno y las empresas. El gobierno, digamos, visto desde las políticas públicas. Bueno, el gobierno tiene una negociación día a día casi de trinchera con cada sector. Como dije antes, las DEJAI o los permisos de importación que le da a cada empresa es una forma de negociación la más importante que tiene el gobierno y con la que se sienta con las empresas, y ahora tiene la ley de regulación de la producción, que se llamó más conocida como ley de abastecimiento, con la que también se sienta a decir, bueno, ojo, yo voy a tratar de que haya un abastecimiento correspondiente de los productos, pero no te pases de vivo. El gobierno dice, yo no es que la voy a aplicar con todos, porque acá también hay algo que se confunde, y eso sí también los medios juegan, tal vez jugamos un poco en contra de pensar que todos los empresarios son lo mismo. Me acuerdo cuando se expropió YPF, la empresa más grande del país, que había tenido un desmanejo por 20 años por parte de Repsol, que algunos decían, ¿y si me expropia mi empresa un panadero? Si me expropia mi panadería, no, para vos no es. Estamos hablando de que el gobierno va a expropiar por primera vez la empresa más grande y más importante, el activo estratégico de un país. Acá pasa lo mismo, o sea, quiere decir, el gobierno va a ir a la panadería a ver cuánto va a salir la milonguita. No, en realidad el gobierno se va a sentar con las empresas más grandes a decir, bueno, yo tengo esto. Y permítanme contar una anécdota que pasó esta semana de que estaban reunido un funcionario con el sector yerbatero, que querían subir los precios de la yerba, que bueno, obviamente los yerbateros, hay una cadena de valor que es muy dañina para los primeros eslabones, eso se vio varias veces acá en este programa, y las grandes empresas y los supermercados son los que más se las llevan, por decirlo de una forma divertida. Y estaba un senador sentado con los yerbateros representándolos, y le pidió al funcionario, pero vos tendrías que aplicar una ley para que los grandes no se lleven los márgenes más importantes. Ajá. Y el funcionario dice, pero esa es la ley de abastecimiento que vos me votaste en contra. Claro. Un senador de la UCR, pero que vos me votaste en contra. Entonces esa es una forma que va a tener el gobierno en este año, una ley de abastecimiento que a mí, en mi opinión, no sé si les interesa, por ahí era un año complicado, no sé si inoportuna, pero fue llamativa, fue de mojar la oreja si se quiere, pero que no es todo lo que se dice que está en muchas partes del mundo, y que lo que quiere en realidad es poder aplicar multas y que el Ejecutivo, el Gobierno tenga una forma de aplicación. Y en esto de cómo se viene el año que viene y demás, la idea es eso, la idea es que no haya grupos que terminen rompiendo la economía, que terminen destrozando todo, y que sea todo más o menos manejado, moderado, en un año que es complicado, y que veremos qué termina pasando el año que viene. Y esto último, siempre los años económicos complicados, en la transición, cuando uno los pasa, lo sufre un poco. Pero después cuando, claro, uno mira para atrás, yo que sé, el 2009 fue complicado y el 2010 no. ¿No? Sí. Entonces uno mira para atrás, bueno, un año solo, tuviste 10 años de crecimiento, el 2009 de hecho se creció y demás. Claro, ahora cuando estabas en el 2009 no te gustaba estar en el 2009, ahora pasa lo mismo. Pero las expectativas para el año que viene y para el que sigue son muy buenas, pero claro, es un mediano plazo, hay que ver cada uno en su casa. ¿Por qué son buenas? Son buenas por varias razones. Obviamente lo que se habló mucho acá, el tema de los buitres. El tema de los buitres los fondos buitres no te dejan pedir dólares, el gobierno quería pedir dólares, estaba yendo camino a eso, para reactivar un poquito la economía. Era la intención del gobierno a partir desde noviembre del año pasado hasta mitad de este año, y esto de los buitres empantanó todo y generó toda una ola importante de críticas al gobierno que se habían acallado con el tema económico y que parecían que iban a reflotar. Ahora a partir de enero se abre una nueva posibilidad, el gobierno de negociar o no negociar, pero volver a pedir créditos, volver a pedir dólares, y más allá de si está bien o mal, es lo que piensa hacer el gobierno, lo que pensaba en su momento el gobierno, y son las perspectivas. Y sí hay muchos empresarios que están jugando, esperando a fines de 2015. Digamos. Claro. Hay muchos empresarios que lo dicen abiertamente, están esperando a fines de 2015, pero porque piensan que van a tener un gobierno amigo. Un gobierno amigo. Y la timba les tira también. Vamos a hacer un corte y seguimos en el próximo bloque, ¿les parece? Claro. Vamos a tener después también la segunda operación, Darío, que es la del cuestionario que lo vuelve loco a Carnota para tomarse un avión. Parece que no se puede tomar el avión, Carnota. Las chantadas del Super Bea de Lanús, dice acá la producción. Yo no lo acuso al Super Bea de Lanús. Discursos políticos, vamos a comparar los discursos de la presidenta con los de los demás políticos. La mala onda de TN y sus afines, que es infinita, interminable. Todo esto después del corte. Ya caminamos
Muy bien, acá estamos en el segundo bloque de 678 y vamos a pasar a ver la segunda operación del día de hoy. Esta que decía que para volar hay que, no sé, la cantidad de cosas que hay que poner y esto es todo mentira, Carnota como loco y Clarín sigue mintiendo. Vamos a verlo. Otra operación sin ningún sustento para generar malestar. La Nación de hoy. Fíjate, viajar al exterior, los 32 datos de los pasajeros que unificará el gobierno a partir de ahora. Somos la Unión Soviética. Terrible. Hay una nueva medida del gobierno que pide datos adicionales para todos los que quieran viajar en avión. Y la medida, por supuesto, que despertó polémica. ¿Y a quiénes los afecta, Federico? Bueno, parece, María, que el exterior nos queda a los argentinos cada vez un poquito más lejos, ¿no? Primero con los dólares y el 35%, las compras en el exterior. La FIB ya sabe mucho sobre nosotros, ¿eh? Bueno, ¿está por viajar, Paula, al exterior? Hay que llenar la papeleta, sí. Y hay que anotar, Y cada vez quieren saber más, Y lo terrible es que nos estamos acostumbrando, cada vez más control, cada vez quieren saber más de nosotros. Claro, llegan las vacaciones, además, mucha gente está optando por irse al exterior y hay que tratar de retenerlos. El perro cazó una mosca. Bueno, muy bien. A ver, Darío, ¿qué te parece esto de las 32 preguntas que nunca van a hacer? No, aclarar que no es la FIB, que es realmente una cuestión internacional, es un requisito internacional, y aparte la mitad de ese formulario lo llenan las agencias de viaje y las compañías aéreas, así que ni siquiera lo tiene que hacer uno. El 18% de la encuesta va a bajar a 9% porque tienen menos preguntas. Yo soy bastante extremista en este caso porque a mí me gustó mucho una normativa, no quiero decir, no quiero fallar la verdad, no me acuerdo qué país de Sudamérica, no sé si es Perú, cuando entran los estadounidenses, les hacen sacar los zapatos. ¿Por qué? Porque si vos viajás a Estados Unidos, te hacen sacar los zapatos. Así que no estoy mezclando por mezclar. Las organizaciones internacionales de turismo y de viajes y contra el terrorismo y demás, están digamos, juntando información cada vez más y eso, pero no por una cuestión de fiscalización, de que van a ir a tu casa, ni mucho menos, sino que, bueno, se han dado problemas en todas partes del mundo, lo dijo el Papa el otro día, hay guerra en no sé cuántos países, 15 países, no, ninguno en Sudamérica, no estamos en un continente complicado en lo que es turismo internacional. Soviética. No es la Unión Soviética, por favor, para nada. Los invito a leer El Imperio, el libro de Kapuscinski, donde cuenta tantas cosas de la Unión Soviética que no tienen nada que ver con lo que está pasando acá. Pero nada, Sudamérica toma, en cuanto al turismo internacional, muchas de estas medidas porque son requeridas por organismos de todo el mundo. Entonces, bueno, las toma, pero lo cierto es que muchas de esas ni siquiera terminan siendo usadas y eso. Imagínate que si por poner en qué asiento vas a estar o qué día vas a viajar, uno tenga que dejar de viajar, o realmente a nadie dejaría de irse y uno termina llenando 1000 formularios dentro del avión. No sé si alguno viajó alguna vez. Dentro del avión, cuando vas a otro país, te dan 3 o 4 formularios y no está mal, no me parece erróneo y me parece gracioso este tipo, ¿no? A ver, ¿qué hacemos con Willy Cohen? ¿Llevamos ribotril o algo? La primera cosa es que en lugar de TN tendría que ser TM, ¿no? Porque esto directamente es todo mentira, digamos, no hay ninguna noticia. No hay ninguna noticia. Si la aclaración dice que se trata de un acuerdo entre países y líneas de aviación que tiene validez creciente y que va a abarcar a todo el mundo, y que además no está impulsado por la Unión Soviética, que no existe más, sino por Estados Unidos, todo esto. Digamos, si uno tiene... La verdad que a mí me parece que tiene cierta cosa de pesadilla esta cuestión de los formularios. Bueno, ni hablar si te toca viajar en una compañía aérea de Estados Unidos a Estados Unidos, porque eso te hace pasar un mal rato, te pasas un rato largo llenando los papeles. Moca, siguiendo tu diálogo, pensá qué harían muchos de esos argentinos protestones con tal de viajar a Estados Unidos. No voy a decir una cosa pornográfica, pero harían cualquier cosa con tal de viajar a Estados Unidos. Llenar la visa de Estados Unidos. Pero yo lo que claro, la visa. Yo lo que digo, quiero dejar claro que es de pesadilla esto, ¿no? Que la Argentina hace esto porque es el modo de estar en el mundo, porque hay una, como se decía, una obsesión antiterrorista, que se le llama antiterrorista a las cosas que hacen determinados grupos islámicos, no a los estados que destruyen poblaciones civiles. Esos no son terroristas. Los terroristas son los que van a los aviones y hacen cosas. Tampoco digo que no se tenga que tener cuidado con eso, pero quiero decir que entre terroristas de un lado y terroristas del otro, el tipo que quiere viajar la pasa cada vez peor. Ahora,
Todo esto gira, es un tema lateral lo que estamos hablando, porque la verdadera noticia es que no hay ninguna noticia. Y esto también es terrorismo. Esto es terrorismo mediático. Digamos, si uno se... Yo, en los minutos que estamos acá viendo estas cosas, me imagino lo que le pasa a un tipo que ve, pongámosle, 2 horas por día, 1 hora por día, un canal de noticias de eso que nosotros vemos, TN, para no ir más lejos. Termina en un estado de shock. De hecho, uno ve gente en un estado de neurosis mediática, gente que se para en un kiosco, ve un título y empieza a decir malas palabras, como brotado, digamos. Esto es el mismo enlace, a pesar de que el tema es distinto, hace un enlace directo con las cuestiones de los rumores económicos, con los pronósticos, las profecías apocalípticas. Se trata de que tengamos miedo. Si hay algún control, alguna empresa, el tipo que trabaja de kiosquero cree que a él le va a tocar. Empiezan por arriba y le va a tocar a él. Y así de seguido, la idea es que todos nos sintamos, como decía el periodista que no quiero nombrar, agobiados. Si un tipo me dice a mí que vive en la ciudad de Buenos Aires y está agobiado, la primera recomendación es mirar menos televisión. Y los canales de noticias trata de esquivarlos porque eso te va a agobiar. Ahora hay una cosa que estábamos, a ver, te pregunto, la mentira, evidentemente decís, o sabemos que de una no noticia, el propio Víctor Hugo lo hacía en el reportaje, se empieza a especular y trasciende y hay una resonancia mediática. Aún los que están en desacuerdo con la interpretación mal de la noticia, se ven obligados a hacer una nota sobre ese tema. Por lo cual, el tema está instalado. Funcionarios que tienen que dedicarse, obviamente, a explicar esto, como Randazzo, como el ministro de Turismo, etcétera, el secretario, yo pregunto, ¿cuál es el valor de la desmentida? Porque cuando vos te dicen una mentira sobre vos y vos tenés que decir, no, es mentira lo que decís de mí, esta es una hipótesis que no solo yo la desarrollo, la han desarrollado otros filósofos con bastante... Es decir, vos estás ampliando. El saque lo tiene el otro, en tenis sería, ¿no? El saque lo tiene el otro. Exactamente. Entonces, tu disculpa aparece de esta manera. Fulano de tal dice que no es verdad eso que dicen, por lo cual vos estás involucrado siempre en la mentira. Entonces, una táctica sería no responder. Una táctica sería el vacío, que sigan diciendo eso, el vacío, aprovechar la posibilidad de que las personas humanas tengan un poco de criterio cuando reciben la noticia, porque no siempre... El tema es la masividad con la que circula la información. Yo estoy de acuerdo con vos y de hecho este programa se dedica a deconstruir esas falacias. Pero el tema es que tienen una capacidad de liderazgo tan abrumadora que uno se empieza a hacer esa pregunta. Es lo que decía Edgardo, lo que decía Víctor Hugo. Estamos perdiendo el tiempo. Porque si estamos... ¿Cómo se analiza la mentira? ¿Cómo se analiza la noticia de la no noticia? Ahora, la capacidad de liderazgo que tiene, la capacidad de apropiarse del sentido común, es tal vez una falencia de la propia, digamos, discusión que todavía hay que dar por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esa fue la discusión de la Ley de Medios. Cortar la monopolización, sacar en la comunicación dominante y ejercer otras formas de comunicación. Cuando Carnota dice, no se puede vivir en este país porque con el peor de los sentidos comunes, apropiándose del peor de los sentidos comunes. Bueno, hay una cosa que vos hiciste marca, la idea del agobio, ¿no? Estamos en el medio del espanto, bueno, todo ese rezongo, esa iracundia que plantea. Estamos hablando de un mercado de viajeros que está focalizado, que vos debes tener mejor, digamos, idea numérica. La gente... ¿Qué masivamente? A Punta del Este van 150.000 personas en verano. Somos 40 millones de argentinos. Estamos hablando como si fuera masivo, aun cuando fuera esta carta de datos, fuera verosímil, aun cuando fuera engorrosa, que no lo es, pero no importa. La pregunta es, ¿está circunscrita a un núcleo y los medios que le hablan a 40 millones hablan de ese núcleo como si fuera la mayoría, como si el perjuicio fuera para una mayoría?
Esto es lo interesante del fenómeno. Están hablándole para los privilegiados que podrían viajar. Y además la contradicción que me marcaba Nora, porque a veces hacemos gestos cuando está el claro. Me marcaba la contradicción que por un lado dicen los muchos que van a viajar al exterior, como no era que estamos fundidos, que nadie va a viajar. Ahora resulta que la noticia les conviene que vayan muchos. Claro, cuando conviene son muchísimos los que viajan. Qué sé yo, varias cositas chiquitas. Por un lado, esta lógica de cualquier cosa que haga el gobierno, digamos, y que implique un mayor poder del Estado, esto es terrible siempre. Aunque esto implique una mejora para la mayoría. ¿Ustedes se acuerdan las ridículas especulaciones que se hicieron sobre el espionaje que se iba a hacer a partir de la tarjeta SUBE? Sí. ¿No? Ese es el ejemplo perfecto. Era una cosa terrible, iban a saber dónde iba cada uno. Además, conductores que creo que hace años que no se suben a un colectivo, ¿no? Estaban preocupadísimos por el transporte público que iba a tener el gobierno esta información sensible, ¿no? Por un lado. Ahora, con respecto a lo que dice Orlando, esto, bueno, creo que, y lo que marcaba Cintia, el sentido de la desmentida, ¿no? Siempre queda la marca, a partir de la mentira, siempre queda la sospecha, con esto es lo que trabajan. Pero además creo que hay dos aspectos. Por un lado es que hay mucha gente que quiere creer eso. Ya está demostrado que les mienten, pero no importa, ellos quieren creer eso porque los convence de su rechazo a determinadas políticas. Entonces, si es verdad o mentira, pasa a segundo plano, digamos, les refuerza su rechazo a cualquier tipo de cosa que se haga que implique una mayor presencia del Estado en la economía o en la sociedad como regulador. Estamos hablando de un Estado regulador, de un sistema capitalista, ¿no? De esto estamos hablando. Ahora, por otro lado, también es muy sofisticado el mecanismo que tienen para retractarse cuando la mentira es evidente. A mí me parece realmente un hallazgo el argumento de Longobardi, decir, bueno, está bien, tenía un pequeño auricular, pero ponía la cara que ponía, era peor todavía, porque escuchaba lo que Cristina Kirchner decía. Entonces no hay forma de entrarle. Es la misma cara, ¿no? Si escucha o si escucha o no escucha, es la misma cara. Difícil interpretación. Entonces hay una cosa, es como cuando, ¿se acuerdan cuando Morales Solá escribió que iban a ir a tomar Cablevisión con la gendarmería? Y después, gracias a él. Y después dijo que como él lo había anticipado, el gobierno había dado marcha atrás. Y vos, entonces no hay forma. Siempre tienen razón. Es como con el dólar líquido. Es decir, hay normativa oral. ¿Cuál es la normativa oral en un Estado? No quiero saber. Mira, hoy durante toda la tarde yo estuve fijándome, no sé, hasta que llegué al canal no estaba, tal vez ahora sí, los diarios más importantes, esto que estamos hablando de los que marcan agenda, no estaban poniendo en sus tapas de portales la decisión de Naciones Unidas, las dos cosas, la decisión de Naciones Unidas de que hay que investigar a los fondos buitres en todo el mundo y las consecuencias de todo el mundo, y hacían eje en la dura relación con los Estados Unidos, ¿no? Y por otro lado, el fallo de Griesa de que libera los activos del Citi para poder pagar, y queda ya un quantum menor de plata depositada fuera de la legislación argentina. Me parece que ahí está el fondo de la cuestión. Por ahí, digamos, eso es lo que tendríamos que reforzar, ¿no? Y potenciar a los medios. Ahora, ¿qué potencia la de la agenda? Vos lo dijiste recién y estamos dando vuelta alrededor de la noria, pero a veces la noria se para en algún lugar. El poder de la agenda de los medios dominantes, de los que estamos hablando, es que nos obliga a nosotros también a hablar. Yo no sé si este tema a mí me importa, porque no pienso viajar al exterior, porque no tengo guita para viajar al exterior, no se me ocurre viajar al exterior. No me interesa el tema. La pregunta es, ¿por qué me tiene que interesar? ¿Por qué le tiene que interesar a Cintia en su programa? ¿Por qué nos tenemos que interesar por los temas que le interesan a ellos y no somos capaces de abrir una temática diferente? ¿Les puedo contar una anécdota chiquita? Dale. Un señor de 83 años el otro día estaba internado en una clínica, ¿no? Entonces el hijo le dice, papá, te pongo la televisión. Y el hombre dice, no quiero la televisión. Yo tengo televisión en mi casa, pero yo la prendo y salgo. Yo se la prendo al perro y al gato. Es extraordinario. Por Dios. Y yo le digo, ¿y al perro y al gato le gusta? Y Animal Planet. Y me dice, lo miran. Perro y el gato, mira. Bueno, veníamos de los medios dominantes, vamos a los precios dominantes y vamos a ver cómo andan los precios cuidados por ahí.
Bueno, muy bien. Te voy a recordar algo que recuerda siempre Cintia García y que hace muy bien en recordarlo, porque precios cuidados no es una norma que se aplica con el peso de una coacción, sino que es un acuerdo. Se ponen de acuerdo y mi pregunta es, bueno, el no respetar los acuerdos, ¿cuál es el espíritu del empresario que hace un acuerdo para después joderte? Bueno, es un acuerdo, se hizo a principios de este año, en realidad ya se empezó a hablar en diciembre, se terminó en enero, los supermercados dijeron que es un año complicado, también se empezaron a quejar mucho en los medios y demás de que iba a ser un año complicado y necesitaban de este acuerdo obviamente también para mantener las ventas, pero evidentemente no. El consumo más chiquito, digamos, ¿no? Una casa, un auto, se mantuvo. La verdad que no cayó mucho durante este año. Por ahí, por eso, los supermercados pudieron hacer este tipo de estrategias. Fíjate que con esto de la ley de regulación de la producción, ley de abastecimiento, los que menos se quejaron fueron los supermercados y por lo general son los que más tienen este margen de ganancia importante sobre el resto de las cadenas de valor. Se quejaron poco, no tuvieron poco lobby, digamos, por afuera, con ciertos legisladores, pero se quejaron un poco y donde más les va a pegar también, eso sí, ya no el gobierno, si negocia, tiene la ley de abastecimiento no para aplicar, sí es el tema de la ley de defensa del consumidor, donde es una ley bastante innovadora, muy buena en mi opinión, y ahí sí es una herramienta nueva que tienen ya no el gobierno, sino lo que es de tercera generación, los consumidores para aplicar y para hacer este tipo de reclamos, no solamente por precios cuidados, que como decís vos, un acuerdo bipartito, sino para que los consumidores digan en cualquier cosa que tengan problemas con los supermercados, con cualquier proveedor, digamos, no solamente los consumidores, sino también las pymes y demás que se quejen, que puedan reclamar de los más grandes. Y en esto, bueno, obviamente van a tener que dar respuestas certeras. Una instancia judicial de vía rápida y mediación obligatoria. Claro, sí, obviamente, y acá van a tener que dar respuestas. Ahora, la diferencia, ¿sabes qué? Es que en un negocio pequeño, a ver, estoy pensando, ¿no? Un negocio pequeño, el antiguo almacén, la proveeduría, el puesto de la feria, hay un responsable. A vos te dan mal algo. ¿Por qué no hay una directiva, una posición de que hubiera un responsable en el lugar, en un comercio semejante? Que es probable que lo haya, porque no creo que lo manejen los chicos ni los cajeros que están allí a la vista. En un supermercado, obviamente hay un gerente o alguien responsable que no da la cara. Pero digo, si no habría forma de que existiera un señor con nombre y apellido que se hiciera cargo del negocio como el dueño del almacén o el dueño del mercado. Vamos a quedar pensando, no es mala la idea de que haya algún responsable en algunos lados. Vamos a hacer un corte y al regreso la respuesta para Orlando Verdón. Dale. Ojalá que esto pronto... Muy bien, aquí estamos. En 608 Cruzas. Muy bien, ahí estamos. Ay, me crucé, perdón. Bueno, también estamos con Darío Gaño. Contame, ¿me ibas a hacer algún comentario sobre la cuestión de la ONU? De la ONU fue muy interesante que se haya aprobado lo del tema de los buitres y que se pueda haber reestructuraciones de deudas soberanas y también que ahora se haya declarado digamos, con una mayor énfasis por varios países. Y se remarca mucho que Estados Unidos, Alemania o Francia no apoyaron la iniciativa. Tiene que ver también con cuestiones internas que tienen esos países, no solamente con Cristina, digamos, que Cristina tiene los humores de Obama y demás. Obama tiene una presión interna importante, tuvo 4 años y medio para meter un plan de salud y Alemania está siendo muy presionada, el gobierno alemán, porque esto de que sigue salvando a los pobres de la Unión Europea y demás, y acá también le decían ibas a salvar, a hablar de los buitres de un país lejos como Argentina, que en realidad es algo que impacta en todo el mundo, pero a varios países de la Unión Europea. Así que esa iniciativa que llevó el gobierno, que Cristina quiso llevar a la ONU, que fue una decisión ahí sí, digamos, muy universal, muy inteligente, porque la verdad que hizo que un montón de países apoyaran. Y los que no apoyaron son los grandes jugadores, de nuevo Alemania, Estados Unidos, Francia. Francia está muy complicado con el tema de la deuda también, y no lo hicieron por cuestiones internas, sino solamente por una postura de a favor de los buitres o no. Son países donde la política es mucho más, digamos, tiene muchos problemas que por ahí no se ven el día a día, que uno piensa, Alemania está todo bárbaro.
es verdad, están bastante bien las cosas, pero tienen problemas internos también. Y digamos, lo de la ONU es algo para tener en cuenta. A veces nos quedamos nada más en cosas internas, pero es muy importante ese tema. Muy bien, vamos a hacer un corte y en el próximo bloque vamos a ver los discursos políticos. Vamos a comparar un poquito. Ya venimos. Acá estamos en el último bloque de 678. Vamos a ver este informe que la producción armó prácticamente con un criterio artístico, me dicen, los discursos de los políticos. A verlo. Notable contraste entre discursos de políticos. Deja en ridículo a voceros del todo mal. Antes del prometido contraste, analicemos lo siguiente. Los voceros locales de los buitres y demás opositores desestimaron el discurso de Cristina en la ONU y lo hicieron sin argumentar nada. Estuvo mal porque estuvo mal. Quiero especialmente hoy comenzar agradeciendo y felicitando a esta Asamblea General por la sanción de la resolución que se produjera el pasado 9 de septiembre, por el cual se decidió por fin, por amplia mayoría de 124 votos positivos, abocarse esta Asamblea a la construcción de una convención multilateral que genere un marco jurídico regulatorio en materia de reestructuración de deudas soberanas de todos los países. Estuvimos ahí en la barra porque fue un discurso impecable. No había nadie. No le interesó a nadie lo que decía la presidenta. El gobierno creía que el mundo se iba a paralizar hoy porque íbamos a debatir en Naciones Unidas buitre que no le importa a nadie. Buitre que no le importa a nadie. No le interesó a nadie lo que decía la presidenta. Obama casi se queda blanco después. Ahora sí, veamos este notable contraste. Los relatores del todo negativo denostan los discursos de la presidenta y elogian los discursos de sus políticos locales e internacionales. Pero Cristina es la única que puede hablar horas y horas sin leer. De los demás, no se puede decir lo mismo. Veamos estas fotos en la ONU. Obama con sus papeles para no olvidarse qué decir. Dilma con sus papeles para no olvidarse qué decir. Y Cristina habla sin machete. Ahora veamos los machetes o los teleprompters que utilizan otros políticos. Teleprompters son pantallas donde aparecen los discursos escritos. And sustain a culture of scientific innovation. In addition to John, sorry, I just noticed that I jumped the gun here. Go ahead and move it up. Para recordar con la gratitud del homenaje a los que en periodos de la Organización Nacional, interpretando lo que... Perdón. Me confundí de discurso. Para los trabajadores de la empresa Subterráneos que están en la calle reclamando pase a planta, reposición salarial. Esos son temas que no dependen del, insisto, no depende, la concesión depende del gobierno nacional. Ellos dicen que responden a... No son de Metrovías, hay una mesa de negociación abierta. Hay una mesa de negociación abierta, nosotros hemos sido los que hemos... Somos el dúo Soplanaco. Hay una mesa de negociación abierta. Hay una mesa de negociación abierta. Soplanuca versión 2013. ¡Qué feo! ¿Ni una promesa puede memorizar este tipo? Señor Darío Gaño, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. La pasamos muy lindo con usted. Vuelva pronto cuando quiera. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a ver acá mismo en la televisión pública el domingo después del partido de Boca con River a las 8 pasadas, 8:15, por ahí. Con Quilmes, me gritan. Boca con alguien que es Quilmes. Chau. Se detiene el